Buenos días. Bienvenidos a la quinta sesión del curso Teoría de Arquitectura Moderna 3. Primero, disculparme por no poder estar hoy en clase. Dejo esta sesión grabada para que la podáis ver. Y Rocío será la encargada de conducir la clase, las presentaciones, etc. Voy a empezar. Bien. La clase de hoy va a ser un poco distinta que las anteriores y que las siguientes, porque analizaremos principalmente proyectos de arquitectura que nunca fueron construidos. Por eso la clase se titula Utopías del 68. Es decir, analizaremos dibujos y diagramas que finalmente quedaron solo en el papel. Quizá quedaron solo en el papel porque nunca estuvieron pensados, como ahora veremos, para ser construidos. Volvemos primero un momento sobre nuestros pasos. Recordemos que habíamos encontrado dos posibles vías de los arquitectos para responder a la catástrofe que había supuesto la Segunda Guerra Mundial. Por un lado estaba Le Corbusier, con una pérdida de confianza en la tecnología y su inmersión en un mundo de referencias autobiográficas, casi místicas, de las formas en hormigón, del betón brut, etcétera, etcétera. Por otro lado estaba Mies van der Rohe, con su mistificación de la técnica y esa búsqueda de la que habíamos hablado en las anteriores sesiones, de un lenguaje del silencio, un lenguaje objetivo y puro, constructivo, casi un lenguaje perfecto. Pero en realidad esta mistificación de la técnica de Mies van der Rohe, esta búsqueda de un lenguaje constructivo absoluto, aún se movía, en el caso de Mies, dentro de los límites disciplinares de la arquitectura. Quiero decir que aunque Mies buscaba la mejor manera de construir una fachada articulada de acero y vidrio, o la realización perfecta del arquetipo de plataforma, columna, viga cubierta, lo hacía aún siguiendo unos criterios casi, podríamos decir, clásicos, es decir, unos criterios disciplinares y propios de la historia de la arquitectura. Hacía lo mismo prácticamente que un templo griego, pero lo hacía con estructura de acero, es decir, lo hacía con unos nuevos materiales. En este sentido, por ejemplo, el Crown Hall que vemos a la izquierda puede ser perfectamente comparable con un edificio como el Partenón, con un templo, o con cualquier otro templo griego. Sin embargo, ya dijimos también en la primera sesión que había historiadores como Rainer Banham que creía que las primeras generaciones de arquitectos modernos, entre los que está Mies y Le Corbusier, no habían apostado realmente por la tecnología en todas sus dimensiones. Banham defendía una ruptura total con el pasado, una verdadera estética de la máquina en la que por fin se llevasen a último término todas las implicaciones verdaderas de las innovaciones tecnológicas. Es decir, que se abandonase por fin ese clasicismo que aún presenta Mies y que se apostase verdaderamente por la tecnología. Estas innovaciones de las que Banham hablaba, en su época ya no eran tanto el automóvil del que tanto había hablado Le Corbusier en sus libros, sino más bien todas esas máquinas, esas nuevas máquinas que ahora entraban en los hogares, como la televisión, el frigorífico, el lavaplatos, etc. Por tanto, Banham tenía un enfoque que podemos decir que es excesivamente optimista y que ya empieza a poner de manifiesto su naturaleza utópica. Es decir, la búsqueda de una sociedad ideal de individuos libres, como ahora veremos en todos los proyectos que aquí yo he llamado utopías del 68. ¿Y por qué las he llamado utopías del 68? Pues bien, sencillamente porque lo que ocurrirá poco después de estos proyectos que vamos a ver hoy, en mayo de 1968, es decir, la serie de protestas estudiantiles contrarias a la sociedad de consumo, al capitalismo, al imperialismo y al autoritarismo, una serie de protestas muy famosas y que se dieron a nivel internacional, que desautorizaron a los partidos políticos, al gobierno, a los sindicatos e incluso a la propia universidad. Todo esto parece venir del mismo espíritu antiburocrático e insatisfecho con el presente que las propuestas utópicas que ahora estudiaremos del grupo Archigram, la Nueva Babilonia de Constant o el Fan Palace de Cedric Price.
De hecho, muchos de estos artistas de los que hablaremos hoy, artistas y arquitectos, fueron muy cercanos a lo que se conoció como movimiento situacionista, que fue uno de los que verdaderamente encendió la llama de estas protestas estudiantiles del 68. En Milán, por ejemplo, en 1968, los estudiantes ocuparon la sede de la 14ª Trienal, antes de que esta trienal fuese inaugurada. El tema de la trienal, que es era una trienal de arquitectura, en este caso era la cuestión del gran número y había sido propuesta por los miembros del Team 10 que estudiamos la sesión anterior. Historiadores como Jan Cohen, por ejemplo, creen que esta protesta vinculada a mayo de 68 en la Trienal de Milán terminó siendo como una canción de despedida del Team 10, puesto que a partir de entonces, a partir del 68, la discusión arquitectónica giraría hacia posiciones muy distintas a las que vimos en la clase anterior, que eran las defendidas por la tercera generación. Tal y como reconoce Kenneth Frampton, ninguna descripción de la arquitectura de posguerra puede dejar de mencionar el papel que jugaron estas propuestas utópicas que ahora veremos desde mediados de los años 60, aunque nunca fuesen construidas. En primer lugar, porque aunque se supone que actuaban en defensa del interés público, en ocasiones en realidad contribuyeron a favorecer sin sentido crítico el ámbito de la tecnología optimizada, y esto tendría, como veremos al final de la clase, importantes consecuencias en el panorama arquitectónico. Esta idea de que la tecnología optimizada es la solución a todos los problemas. En segundo lugar, muchos de los arquitectos más inteligentes de la época abandonaron el ejercicio profesional tradicional para recurrir a este tipo de acción social directa a través de panfletos, dibujos, etc. O incluso para recrearse en la arquitectura como una forma de arte. Es decir, esta serie de propuestas utópicas o este espíritu de la utopía hizo que muchos arquitectos dejasen de construir obras y se dedicasen más bien a propuestas teóricas de este tipo. Es decir, podemos interpretar estas utopías de los años 60 como un retorno a la creatividad reprimida por los presupuestos modernos, una especie de implosión de la utopía sobre sí misma. Por otra parte, nunca antes los arquitectos se habían abandonado con tal fervor al tipo de proyectos irrealizables que ahora veremos, y que además de irrealizables se presentan con unas imágenes muy inaccesibles. Incluso los proyectos que todos conocemos de Boulez o Ledoux podrían haberse construido si se dispusiese de los medios necesarios con la tecnología de la época. Igual que, por ejemplo, las propuestas urbanas de Le Corbusier, que también son vastos o enormes proyectos urbanos, que aún así, aunque sean grandes y muy radicales, podrían haberse realizado. En este caso, las propuestas que hoy veremos ni siquiera podrían realizarse con los medios de los que se disponía en ese momento. En opinión de Tafuri, el objetivo de esta vanguardia de los años 60 era más bien validarse a sí misma a través de los medios de comunicación, o sea, purgar las culpas que los arquitectos tenían por su participación, sobre todo en los primeros años después de la guerra, en el modelo capitalista. Para purgar esas culpas, los arquitectos como que se escondían en una especie de rito del exorcismo creativo en soledad. Es dudoso en qué medida estos proyectos servirán de verdad como una técnica subversiva, que es lo que sus autores proponían, es decir, como una forma de enfrentar al capitalismo a sus contradicciones, o en realidad si sirvieron más simplemente como metáforas críticas. Pero quizás sea necesario, antes de llegar a las propuestas utópicas, empezar a identificar a uno de los más importantes referentes de toda la generación de arquitectos obsesionados con la tecnología, que es este personaje, Buckminster Fuller. Por aquellos años, Buckminster Fuller seguía diseñando estructuras ligeras y transportables, como la biosfera de Montreal, de la imagen, pero había abandonado por fin las planchas metálicas que había usado al principio de su carrera para sustituirlas por elementos tubulares metálicos que permitían cúpulas más grandes y más ligeras. Tanto para usos militares, como es el caso de la cúpula geodésica para la Marina estadounidense, que veis en el helicóptero, diseñada en 1954, pero también para usos civiles, como el climatrón de San Luis, en Missouri, en 1960,
que veis a la izquierda. Una pregunta que Fuller solía hacer a otros arquitectos es esta pregunta tan famosa: ¿cuánto pesa su edificio? Que es la pregunta que da título a un conocido documental sobre Norman Foster que se titula ¿Cuánto pesa su edificio, señor Foster? De hecho, Fuller, obsesionado como estaba por el peso de los edificios, había llegado a proponer la construcción de esta cúpula, de esta enorme cúpula de 2,9 kilómetros de diámetro, con un peso de 80.000 toneladas, para que fuese colocada mediante helicópteros sobre la ciudad de Manhattan, como un escudo contra la contaminación. El entusiasmo por estos proyectos de Fuller contribuyó en Inglaterra a la creación de un grupo conocido como el Independent Group, que era un colectivo informal de artistas y arquitectos, fundado en 1961, en el que se encontraba Addison y Peter Smithson, de los que ya hablamos la clase pasada, John McHale, Magda Cordil, Richard Hamilton, Nigel Henderson, muy importante, Eduardo Paolozzi, Lawrence Alloway y Rainer Banham, el historiador del que ya hemos hablado en diversas ocasiones. Las actividades organizadas por este grupo, tanto exposiciones como publicaciones, encuentros, etc., presentaban una visión muy optimista de la tecnología y de la cultura popular. Los Smithson, en especial, jugaron un papel muy importante dentro del Independent Group, como podemos ver en estas diversas exposiciones en las que participaron, como por ejemplo en la exposición Parallel of Life and Art de 1953, que es la de abajo, las imágenes de abajo, o This is Tomorrow en 1956, las imágenes de arriba, que son ambas importantes contribuciones para comprender la trayectoria de los Smithson a lo largo de los años. Pero si nos referimos a esta idea de la tecnología y de las propuestas utópicas, sobre todo es importante referirnos a otra propuesta de los Smithson, que es la Casa del Futuro, construida para una exposición como un modelo expositivo, no se construyó realmente como vivienda, para la exposición Ideal Home del Daily Mail en 1956. Esta casa tiene un claro planteamiento utópico, aunque en este caso sí que es realizable, al contrario de las obras que vemos a partir de ahora, y estaba pensada más como un dispositivo de discusión teórica, o sea, para poner sobre la mesa diversas cuestiones, que para convertirse en una vivienda real. De hecho, los Smithson, todas viviendas que realmente proyectaron y construyeron, nada tienen que ver con estas imágenes y estas geometrías que vemos aquí. En esta vivienda se mitificaban los electrodomésticos, la electrónica, la robótica, etcétera, para crear una forma de vida introvertida que aún sucedía alrededor de un patio, como el modelo de casa romana o casa mediterránea. Sin embargo, lo que realmente había preocupado a los Smithson, aparte de estas exposiciones, lo que realmente había preocupado a los Smithson o a Rainer Banham no era tanto la creación de propuestas tecnológicas utópicas e ideales, sino más bien un intento de crear una arquitectura totalmente distinta que, en referencia al Beton Brut de Le Corbusier, pero también en referencia a los edificios del campus del IIT de Mies, se identificaba con el nombre de brutalismo. El espíritu subyacente tras la sensibilidad brutalista se hizo público por primera vez en las dos exposiciones que he mencionado antes, y sobre todo en la de abajo, en el Parallel of Life and Art de 1953. Esta exposición incluía una colección de fotografías reunidas y comentadas por los Smithson, Henderson y Paolozzi, extraídas de fotos de noticias y de misteriosas fuentes arqueológicas, antropológicas y zoológicas. Era como una especie de collage de proyectos de arquitectura, pero también de objetos etnográficos, de fotografías de otras culturas, de otros lugares del mundo, etc. La exposición insistía en visualizar el mundo como un paisaje arrasado por la guerra, debajo de cuyas cenizas aún se podían encontrar rastros de vida palpitando entre las ruinas. El tema de esta segunda exposición, la de arriba, This is Tomorrow, era similar. Dentro de un tejido urbano ruinoso y saqueado, se visualizaba la prosperidad de un consumismo ambulante que se acogía como fundamento de una tradición vernácula industrial. Según Kenneth Frampton, el conocido historiador, por aquellos años los Smithson consideraban los objetos de consumo en medio de una
casa desmoronada o un interior de plástico como las imágenes más liberadoras de un estilo conciliador. Hasta mediados de los 50, uno de los preceptos esenciales de esta nueva arquitectura brutalista que se inspiraba en este tipo de imágenes antropológicas, en estos parajes destruidos pero en los que aún se podía encontrar vida, uno de los preceptos esenciales de esta arquitectura fue la verdad en el uso de los materiales, que se manifestó en una preocupación obsesiva por la articulación de los objetos, de los elementos mecánicos y los estructurales. Un buen ejemplo de esto es esta escuela de los Smithson, uno de sus primeros proyectos, la escuela en Hunstanton, diseñada en 1952. En la escuela, como vemos en las imágenes, por ejemplo, de los lavabos, abajo a la derecha, las instalaciones y los elementos constructivos están a la vista, del mismo modo que la estructura. Estos elementos, los estructurales, las instalaciones, etcétera, son los que marcan la forma y la imagen del edificio. En otra casa que también diseñaron por aquellos años, para ellos mismos, para su familia, que nunca se construyó, una casa en el Soho de Londres, vemos cómo los Smithson vuelven a utilizar el ladrillo visto y cómo se hacen numerosas referencias a la cultura vernácula británica. Es decir, los Smithson están muy preocupados en aquel momento por encontrar un nuevo lenguaje que tenga más que ver con las construcciones industriales, con las construcciones anónimas y comunes inglesas y de otros países del mundo. Obviamente, la influencia inicial para esta escuela en Hunstanton que vemos en las imágenes había sido el campus del IIT diseñado por Mies durante la guerra. Pero el desarrollo posterior de este estilo brutalista que inauguraron los Smithson y que tanto impulsó Rainer Banham en sus artículos y sus libros, encontró su vocabulario no tanto en Mies como en la obra tardía de Le Corbusier. No voy a profundizar en este nuevo brutalismo británico porque no es el tema de la clase, pero sí que es importante mencionar para que al menos los veáis y si os interesa profundicéis en ellos por vuestra cuenta, algunos proyectos muy importantes de James Stirling, que es un arquitecto que en aquellos años también podemos decir que se adhería a este nuevo estilo brutalista. Son proyectos, estos dos, y muchos de esa época de Stirling, que tienen una estética de ladrillo del siglo XIX, como las viviendas de Ham Common, proyectadas en el 55, y especialmente este maravilloso edificio, muy interesante, que es el edificio de ingeniería de la Universidad de Leicester, proyectado en 1959. De hecho, Stirling en aquellos años diseñó varias universidades o varias escuelas universitarias que tuvieron un impacto bastante importante en el diseño de espacios educativos para educación universitaria. Bien, este mundo imaginado por el Independent Group, en estas exposiciones que hemos visto, en esta casa del futuro de los Smithson, en las exposiciones y los artículos, el mismo mundo imaginado por Fuller en sus cúpulas geodésicas, lo que hizo es estimular de manera drástica la imaginación de la siguiente generación de arquitectos británicos. Así que ahora hablaremos de esta siguiente generación de arquitectos británicos que se reuniría alrededor en un grupo que se conocería como el grupo Archigram. El grupo Archigram fue fundado en 1961 y empezó a proyectar imágenes neofuturistas que estaban claramente ligadas a la ideología tecnocrática de Fuller y a sus apologistas británicos como los miembros de Independent Group, que eran McHale y sobre todo Rainer Banham, que defendía mucho a Fuller y esta interpretación tecnológica de la arquitectura. El compromiso de Archigram con un planteamiento centrado en la tecnología punta les llevó a recrearse en formas irónicas de ciencia ficción, como ahora veremos, más que a proyectar situaciones que fueran realmente capaces de ser realizadas por la sociedad para apropiarse de ellas. Los miembros de Archigram son Peter Cook, Warren Chalk, Ron Herron, David Green, Mike Webb y Dennis Crompton, y desarrollan un interés en la obsolescencia de los edificios
Incluso llegaron a afirmar que la casa, la ciudad y una bolsa de guisantes congelados son lo mismo. Puede que con esta frase, esto de los guisantes congelados, podáis entender un poco mejor el título de la sesión, que se titula Utopías del 68, los guardianes de las neveras. Pero en realidad este título viene de un artículo de Ernesto Nathan Rogers, un arquitecto italiano, en respuesta a una acusación de Banham, en el que acusa a esta serie de arquitectos ingleses de recibir la tecnología con los brazos abiertos sin un verdadero sentido crítico. Por eso los llama los guardianes de las neveras. La verdad es que Archie Graham es cierto que estaba más interesado en el seductor atractivo de las imágenes de la era espacial y en el tono apocalíptico de la tecnología que en los procesos de producción o en la relevancia de estas sofisticadas técnicas. Es decir, hablaba mucho de la tecnología y la técnica, pero en realidad era más un tema de imaginería futurista y de bocetos y dibujos que una verdadera preocupación por los procesos constructivos y por la ciencia, por el método científico. El primer proyecto del grupo Archie Graham conocido y publicado en sus revistas es este Scene Center de Mike Webb, realizado entre 1959 y el 62, en el que vemos una estructura suspendida mediante cables metálicos y una enorme rampa para automóviles que recorre todo el edificio. Más interesante que este primer proyecto es este otro, mucho más conocido, la Plug-in City, realizada entre el 62 y el 64, que era un sistema de componentes tecnológicos que consiste en una estructura que aquí vemos como a 45 grados, con una malla a 45 grados en el dibujo de la izquierda, una estructura a gran escala que tiene todas las comunicaciones y servicios esenciales a la que se iban enchufando las distintas unidades que resolvían el resto de necesidades. Unidades que se conocerían como cápsulas posteriormente. Y unidades que estaban pensadas para quedarse obsoletas y para ser reemplazadas por medio de grúas y cintas mecánicas que operaban desde vías de tren que estaban situadas en la parte superior de los edificios. Todos los interiores estaban equipados con máquinas automatizadas y con sistemas electrónicos pensados para sustituir el trabajo manual. Es decir, esta Plug-in City consiste realmente en una estructura fija, tecnológica, unos raíles y unas estructuras trianguladas a las que se van enchufando las distintas unidades con las viviendas y con los distintos usos. Y esas unidades, en cuanto se quedan obsoletas por los avances tecnológicos o por cualquier otra razón, pues se sustituyen por otras. Como vemos, es un proyecto utópico que se presentaba pues, con estos dibujos tan atractivos e interesantes, pero que obviamente presentan un proyecto que es, por supuesto, irrealizable en su momento. Tras la Plug-in City de Webb, Ron Herron diseñó este otro proyecto también muy conocido, conocido como Walking City, en 1964, y estos conocidísimos dibujos de este edificio monstruoso moviéndose por el terreno, trasladándose desde Manhattan hasta el bosque y hasta el desierto, merodeando por un mundo que parece que esté en ruinas. Todas estas propuestas utópicas sugieren una suerte de salvación de pesadilla en la que seres humanos y artefactos son rescatados del cataclismo. Pero en realidad todas estas máquinas urbanas de Archie Graham asumieron todas sus implicaciones solo cuando fueron equipadas, como he explicado, porque eran como estructuras sobre las que se enchufaban cosas. Es decir, estas máquinas urbanas asumieron sus implicaciones cuando fueron equipadas con cápsulas suspendidas de la era espacial. Unidades como lo que vemos la unidad que vemos a la izquierda representada, que podían ser añadidas, retiradas o reemplazadas conforme fuese necesario. Warren Chalk, uno de los miembros del grupo, desarrolló las capsule houses, que son los dibujos de la izquierda, en el 64, y también la Torre Montreal en el 63, que era una estructura tipo árbol que estaba equipada con estas cápsulas intercambiables. Todas estas propuestas parecen responder a una provocación de un artículo de Rainer Banham, que es, como he dicho, es uno de los mentores del grupo,
titulado Un hogar no es una casa, de 1965, donde Banham escribía: cuando tu casa contiene tal complejidad de tuberías, conductos, cables, luces, enchufes, puntos de carga, hornos, lavabos, equipos de sonido, antenas, refrigeradores, radiadores, etc., cuando contiene tantos servicios que se aguantan por sí mismos, ¿para qué necesitamos una casa para sujetarlos? Cuando el coste de todos estos servicios supone casi la mitad del presupuesto total, ¿qué está haciendo la casa más que esconder todas estas vergüenzas mecánicas a los ojos de los viandantes? Es decir, Banham está sugiriendo que en realidad, si la casa la tenemos para poder tener todas estas cosas, todos estos aparatos electrónicos, para poder tener el aire acondicionado, etcétera, etcétera, si conseguimos que todos estos aparatos se sostengan por sí mismos, pues ya no nos hace falta la casa, solo con esos aparatos nos basta. En una de sus últimas propuestas, como esta, que es esta, la Instant City, de Johanna Mayer, en el 64, Archigram proponía la creación de ciudades inflables cuyos componentes se entregarían mediante dirigibles. Pero como vemos en su obsesión por estas cápsulas suspendidas del área espacial, los miembros de Archigram no se sentían en la obligación de explicar por qué alguien querría vivir dentro de una máquina tan cara y tan sofisticada como estas que estaban diseñando, pero en unas condiciones tan brutalmente angostas, porque al final estaban diseñando unas máquinas sofisticadísimas, unos sofisticadísimos sistemas de comunicación, de raíles, de grúas, etcétera, para que las personas viviesen en cápsulas de a lo mejor 10 metros cuadrados, que eran viviendas que incluso estaban por debajo del ideal de vivienda mínima que se había establecido por los primeros funcionalistas del movimiento moderno. Esos funcionalistas que se supone que todos estos artistas y arquitectos criticaban. Es decir, al final estaban haciendo viviendas casi peores o más pequeñas o más, sí, peores que los funcionalistas a los que tanto criticaban. En opinión de Manfredo Tafuri, el conocido historiador italiano, la renovada maquinolatría de Archigram se traduce en meros happenings o en meras intervenciones, meros happenings arquitectónicos. Divertimentos gráficos que no estudian realmente las leyes del universo tecnológico, sino que se miden con sus apariencias, que intentan dominar la tecnología con irónica nostalgia del futuro. De todas formas, podemos recoger una serie de principios que compartían esos arquitectos de Archigram y a los que seguramente todos se adscribirían. Por una parte, la confianza en que existe una racionalidad intrínseca en el mundo de la tecnología y de la ciencia. La confianza, a su vez, en la idea de un progreso ilimitado y en el sentido evolutivo de la historia. Por eso Reiner Banham se declaraba el Archigram como continuador de la verdadera corriente de progreso tecnológico que había sido traicionada por arquitectos como Le Corbusier o Mies. Por otra parte, todos estos arquitectos muestran una gran confianza en los nuevos materiales y en las nuevas posibilidades tecnológicas. Esos arquitectos dan por hecho que todo el escenario humano puede modificarse drásticamente, completamente, es decir, que podemos construir ya un escenario completamente nuevo sin tener en cuenta nada de lo que ha existido, desde los objetos de uso cotidiano hasta la estructura misma de la ciudad. Además, es común en ellos la idea de una arquitectura desechable, intercambiable y producible como cualquier otro objeto de consumo. Por eso la comparaban con esta bolsa de guisantes congelados. También la idealización de la cápsula espacial, del ordenador, de los envases desechables o del nomadismo. Es decir, estos personajes, estos arquitectos, identifican la libertad de elección con la capacidad de consumo. Además, tienen la idea de que la arquitectura debe abandonar su reducto artístico, artesanal e histórico y entrar en el mundo de la producción industrial, sin reparos de ningún tipo ni exigencias de trato especial. Es decir, es como abandonar la disciplina, el conocimiento disciplinar que se había acumulado hasta el momento. Y por último, pretenden una recuperación del heroísmo de las vanguardias futuristas y constructivistas, tanto del futurismo italiano como de los constructivistas rusos. Y son de estos arquitectos de los que Banham trata de recuperar en sus escritos.
abandonamos Archigram por el momento, el grupo Archigram, y vemos esta otra propuesta muy relacionada con las propuestas utópicas de Archigram, que es la ciudad ideal Nueva Babilonia, ideada por el artista holandés Constant Nieuwenhuis entre 1957 y el 64. Este artista, Constant, fue uno de los miembros del grupo Cobra, un grupo de artistas muy importante que estaban entre Ámsterdam, Cobra, Ámsterdam, Berlín, París, creo que es. No, Copenhague, sí. Copenhague, Berlín, Ámsterdam. Y que ideó esta ciudad ideal conocida como Nueva Babilonia. Un proyecto a largo plazo al que el artista dedicó, como vemos, del 57 al 74, son casi 20 años, dedicó buena parte de su carrera, y que exploraba la noción de una ciudad imaginaria que estuviese en constante cambio, que respondiese a la tendencia lúdica de los seres humanos. Sería una ciudad en la que ningún ciudadano tendría que trabajar, sino simplemente jugar, por eso de la tendencia lúdica, jugar en la ciudad, recorriéndola, atravesándola de diferentes maneras, transformándola, etc. Para esta ciudad, Constant había recibido una importante inspiración del libro Homo Ludens, escrito por su compatriota Johann Huizinga, y muy importante en los años de posguerra, para entender también las pinturas del grupo Cobra. Constant exploró, como vemos, esta ciudad imaginaria con ayuda de numerosos dibujos, y muy bonitos, y también numerosas maquetas. Hubo hace años una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid, con todas las maquetas y todos los dibujos de Constant, muy interesante, y hay un catálogo también de esta exposición que se puede descargar de internet, muy interesante. Para cerrar esta parte de las utopías, leamos una parte de un artículo titulado Arquitectura y compromiso político de Snipe, que era muy crítico de esta época, que era muy crítico con todas estas propuestas irrealizables. Las refinerías y las cápsulas espaciales pueden servir de modelos de percepción técnica y formal, pero si se convierten en objetos de culto, como en su opinión había sucedido con las propuestas de Archigram, sus lecciones errarán el blanco. La confianza ilimitada en las posibilidades de la tecnología iba acompañada de un sorprendente grado de falsa preocupación por el futuro del ser humano. Visiones como estas resultan tranquilizadoras para muchos arquitectos, que apuntalados con tanta tecnología se sienten reafirmados en su abdicación social y política. Es decir, Snipe pensaba que mediante esta utilización esta instrumentalización de la tecnología, en realidad lo que los arquitectos estaban haciendo era abdicar de su compromiso político y social, es decir, de su compromiso por transformar realmente la sociedad en la que trabajaban. Y no iba del todo desencaminado, como veremos hacia el final de esta clase, porque aunque las propuestas de Archigram eran verdaderamente radicales y transformaban por completo la manera de vida, es decir, eran políticas y sociales en muchos aspectos, a su vez eran irrealizables. Y su consecuencia fue más bien una arquitectura que conocía como productivismo, de la que hablaré al final de la clase, que realmente abdicaba de su compromiso social y político, y que simplemente ofrecía soluciones baratas y rápidas para los problemas sin plantearse si esos edificios eran realmente necesarios o si debían ser así. Sin embargo, aunque se puede efectivamente, como hacía Snipe, cuestionar la efectividad de las propuestas utópicas de Archigram y su apoliticismo o su falta de compromiso, no es cierto que la vanguardia arquitectónica de los años 60 hubiese abdicado por completo de su responsabilidad social. Existen también muchos otros grupos cuya orientación era decididamente política y cuya actitud con respecto a la tecnología, al contrario que Archigram, tenía un verdadero sentido crítico, como son los grupos italianos Archizoom o Superstudio. Entre estos dos cabe mencionar a Superstudio, el grupo italiano Superstudio, encabezado por Adolfo Natalini, muy conocido, con unos dibujos, estos dibujos que aquí veis, muy conocidos y compartidos en todas las páginas de arquitectura.
Este grupo en 1966 empezó a producir un conjunto de obras que se dividían entre la presentación de la forma de un monumento continuo, como las tres de arriba, monumentos continuos que atravesaban las ciudades y que luego influirían mucho en los proyectos de Rem Koolhaas, por ejemplo. Una serie de obras que se dividían entre la representación de este monumento continuo y la producción de una serie de viñetas, como las de abajo, que ilustraban un mundo en el que se habían eliminado por completo los objetos de consumo. Su trabajo variaba entonces entre la proyección de megalitos vastos e impenetrables y la plasmación de un paisaje de ciencia ficción en el que la naturaleza se había hecho benevolente. O sea, la quinta esencia de una utopía antiarquitectónica. Superstudio proyectó así una utopía silenciosa, antifuturista y tecnológicamente optimista, en la que, en palabras de Herbert Marcuse, el nivel de vida se mediría por otros criterios, que son la gratificación universal de las necesidades humanas básicas y la liberación de la culpa y el miedo. Resulta interesante que Superstudio representase este mundo no represivo, liberado de la culpa y el miedo, como un mundo con una arquitectura invisible, como vemos en las imágenes de abajo. Lo cual dice mucho de la opinión que los miembros del grupo tenían de la arquitectura. También en contraste con las fantasías apolíticas de Archie Graham, están los proyectos del contemporáneo británico Cedric Price, que son también tecnológicamente muy avanzados, pero sin embargo están muy comprometidos con el diálogo con las fuerzas reformistas de la sociedad británica. En colaboración con Snowdon y Newby, Price construyó en 1961 el aviario para el Zoológico de Londres, que está hoy en día aún en pie y se puede visitar, y es uno de los proyectos más conocidos, con esta malla metálica poliédrica que se ha convertido en referencia para millones de arquitectos. También tenéis aquí su proyecto de 1964 para el Potteries Think Belt en la región industrial de Staffordshire, que está diseñado en colaboración con el Partido Laborista y que ofrecía una estructura regional para la educación por medio de módulos móviles y construcciones ligeras, aunque nunca fuese construido. La cuestión es que estos proyectos de Cedric Price, aunque son también muy radicales y aunque son también muy tecnológicamente muy avanzados, son proyectos que son todos ellos realizables y de hecho muchos de ellos fueron construidos. Es decir, no se desentienden de una realización verdadera con los materiales y las técnicas disponibles y por tanto no se desentienden de una transformación real de la sociedad y del mundo. Igual que esta propuesta que hemos visto de Staffordshire no fue construida, lo mismo ocurrió con el Fan Palace, desarrollado entre el 61 y el 70, que es quizá el proyecto que más impacto ha tenido de Cedric Price y uno de los más conocidos, y que es simultáneamente un espacio para el teatro, pero un espacio convertible y también un espacio para el aprendizaje. El Fan Palace es un edificio muy avanzado a su tiempo y es probablemente el primer intento de aplicar la cibernética y las tecnologías de la información al diseño arquitectónico. Como he dicho, aunque muchas de las propuestas de Price no se construyesen, tuvieron sin duda un impacto considerable y debemos subrayar que, al contrario que las de Archie Graham, eran perfectamente realizables, es decir, capaces de satisfacer una demanda evidente. El hecho de que este proyecto, el Fan Palace, tenga tantos planos y de hecho hubiese tantas discusiones en la sociedad sobre si había que construirlo o no, nos dice que realmente estuvo a punto de ser construido. Es decir, Cedric Price se tomó en serio la necesidad de construir este edificio. Bien, antes de analizar el impacto que tuvieron estas utopías de Archie Graham y de Cedric Price en el mundo japonés, que es lo que haremos al final de la clase, me gustaría antes que nos preguntásemos lo siguiente. Si estas propuestas utópicas nunca fueron construidas, ¿por qué estamos estudiándolas? O sea, ¿por qué les dedicamos una sesión? O más bien, ¿qué nos dicen del contexto de la arquitectura de posguerra? Aunque es cierto que estas propuestas utópicas nunca se realizaron, como habéis visto, sin duda tuvieron un impacto importantísimo en las generaciones más jóvenes de arquitectos. Aquellos arquitectos que estudiaban arquitectura por aquellos años 60 y 70.
El mayor impacto de Buckminster Fuller y de las propuestas de Archigram se producirá finalmente en Gran Bretaña, donde podemos rastrear estas propuestas tan avanzadas tecnológicamente, desde los primeros proyectos con mallas y cúpulas de Cedric Price y Peter Cook, hasta las obras posteriores de arquitectos tan importantes como Norman Foster y otros, en lo que Josep Montaner ha llamado la salida de la alta tecnología, también conocido en muchos libros y en muchos lugares como la arquitectura high-tech de alta tecnología. A lo largo de los años 80, a pesar de las importantes críticas lanzadas contra el poder destructivo de la tecnología, volvió a aflorar la confianza en la racionalidad tecnológica y su capacidad de síntesis. Se supone que esta arquitectura de la alta tecnología rechaza cualquier retorno historicista o cualquier juego formal. Aunque en realidad, como vemos en las imágenes, a menudo predominan estos edificios una presencia muy enfática o muy descarada de la estructura y las instalaciones, que sin duda se trata de una apuesta formal, es decir, de una exploración estética y formal. Así que aunque se supone que esta arquitectura de alta tecnología rechaza cualquier juego formal o cualquier relación con lo estético, lo bello y lo bonito, en realidad sus decisiones son obviamente formales, porque mostrar la circulación, la estructura de las instalaciones, como hacen Richard Royce y Renzo Piano en el Museo Pompidou, no es realmente ni siquiera mejor para estas instalaciones, sino simplemente una apuesta estética. Arquitectos importantes que podemos enmarcar en esta arquitectura de la alta tecnología, high-tech, son Norman Foster, por ejemplo, Richard Rogers o Renzo Piano, e incluso Jean Nouvel en algunas de sus obras. Y edificios importantes, para que al menos los podáis identificar, son el primero de estos, la sede de la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, de Norman Foster, varios también aeropuertos de Norman Foster, por ejemplo el de Stansted, su fábrica de Renault en Swindon, o de Renzo Piano y Richard Rogers el Pompidou, y de Renzo Piano, por ejemplo, la Menil Collection y muchas de sus obras. Casi todas las primeras obras podemos identificarlas en esta idea de la arquitectura de alta tecnología. Aquí vemos algunas de estas relaciones entre esta arquitectura de los 80 de Foster, de la alta tecnología, y las propuestas utópicas de Archigram y Cedric Price. En este caso, el Fan Palace junto al Banco de Shanghái. O, por ejemplo, esta Instant City y este proyecto de Renzo Piano para Otranto, que era una cápsula que se trasladaba en un camión, se disponían en las plazas, en los espacios urbanos, y se abría formando un edificio, con este globo que vemos en la foto, que yo creo que hace una referencia directa a la Instant City de Archigram de los dibujos, sobre el que había una cámara con el que fotografiaban, realizaban fotografías aéreas de la ciudad. Pero quizá el paradigma de este nuevo movimiento tecnológico que resurge en los 60 con Archigram y Cedric Price es este otro edificio muy conocido, que es el Centro Pompidou de París, construido en el 77 según un proyecto de la pareja formada por Richard Rogers y Renzo Piano. Este edificio, he dicho, construido en el 77, es decir, casi 20 años después de las primeras propuestas de Archigram, pero sin duda relacionado con ellas y muy inspirado por ellas. Es decir, este edificio lo podemos considerar como una de las pocas realizaciones prácticas de las propuestas de Archigram, aunque mucho menos radical y mucho menos utópico que las propuestas por los miembros de Archigram, por supuesto. Como digo, este edificio es obviamente una materialización de esta retórica tecnológica infraestructural de Archigram y contiene algunos logros que resultan paradójicos. Por una parte, el Pompidou tiene un extraordinario éxito popular, es decir, está siempre lleno de gente, aunque tenga esta imagen tan agresiva con la ciudad. Por otra parte, el Museo Pompidou tiene se trata de un brillante alarde de técnica avanzada
que a todo el mundo le recuerda a las refinerías de petróleo, por ejemplo, pero sin embargo el edificio fue concebido con una atención muy mínima, con muy poca atención al programa museístico, a los fondos artísticos y bibliográficos que se supone que este edificio debía albergar. En cierto modo, el Pompidou representa un planteamiento de diseño que está basado más bien en la indeterminación y en un máximo grado de flexibilidad que está llevado hasta sus últimas consecuencias. De hecho, no fue solo necesario, o sea, no solo fue necesario construir otro edificio dentro de este volumen para poder realizar las exposiciones, es decir, construir paredes dentro de este espacio libre para poder colgar las obras de arte, sino que además este empleo de vigas de 50 metros de ancho parece incluso que se ha demostrado que fue excesivo, que no era necesario un espacio de 50 por 150 metros sin ningún pilar estructural. Es excesivo. Pero aún así, con todas sus carencias, y aquí vemos algunas fotos de su construcción y fotos del interior, con todas sus carencias, el Pompidou es sin duda la más brillante y popular consecuencia de esta eclosión de la arquitectura de la alta tecnología. Vemos aquí también en la planta y en la sección ese espacio enorme de 50 metros de ancho por no sé cuánto tiene de largo, pero tendrá 200 metros de largo. Más o menos todo un espacio libre dentro del que hubo que construir, como he dicho, paredes, o sea, otro nuevo edificio para poder colgar las obras de arte. En el proyecto ganador del concurso, porque este es un proyecto ganado en concurso por Piano y Rogers, el edificio era una enorme megaestructura metálica con estas enormes vigas, a la que se iban añadiendo diversos módulos transparentes, en clara referencia al Fan Palace de Cedric Price. Esto iba acompañado también por esta escalera en la fachada principal, esta escalera que va haciendo estos quiebros y pintada de rojo, que celebra el movimiento de los visitantes. Los arquitectos decidieron trasladar todos los elementos técnicos a las fachadas y a la cubierta vistos, de modo que se convierten en los elementos de lenguaje y expresión del edificio, logrando esta planta libre de 50 metros de profundidad que hace referencia en realidad a las construcciones industriales, es decir, se trata casi de una enorme de un espacio libre como si fuese una fábrica, pero en realidad es un museo. Así que este edificio podemos decir que no solo se inspira en las corrientes más utópicas de los 60, que esto es una cosa obvia cuando lo comparamos con este dibujo, por ejemplo, de Peter Cook de la Plugin City que hemos visto antes, sino que además lleva sus últimas consecuencias los planteamientos del nuevo brutalismo que he explicado antes, que habían inaugurado Alison y Peter Smithson con su escuela en Hunstanton. ¿Por qué? Porque este Pompidou, como he repetido varias veces, presenta todos sus elementos estructurales y todas las instalaciones vistas como parte de la imagen del edificio. Bien, tras la Segunda Guerra Mundial, además de la importancia de la arquitectura norteamericana y latinoamericana en el panorama internacional, aparece otro gran foco de gran trascendencia en Japón. En principio, la arquitectura japonesa destaca por una adscripción al estilo internacional, pero también por un inusitado vigor formal, sobre todo a partir de los años 50, cuando los conceptos del movimiento moderno se integrarían con elementos formales propios de la arquitectura tradicional japonesa. Además, esto queda reforzado, como veremos, por la utilización brutalista de hormigón armado. Entre los arquitectos que trabajan en los años 50 destacan Kunio Maekawa, que había trabajado para Le Corbusier, y en especial Kenzo Tange, que está también muy relacionado con el maestro francés. La arquitectura de Kenzo Tange, por aquella época, por los primeros años 50, es la mayor expresión de esta hibridación del movimiento moderno que he comentado con la arquitectura tradicional japonesa. Vemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tokio, pero sobre todo en estas oficinas para la prefectura de Kagawa, una interpretación en hormigón de la construcción tradicional japonesa Homon en madera. Sobre todo lo vemos en la imagen superior derecha, como los elementos de hormigón parece como si fuesen vigas de madera de la arquitectura tradicional japonesa.
El Ayuntamiento de Tokio, que aquí no está en las fotos, pero lo podéis buscar, era una interpretación en hormigón de la técnica tradicional de madera, como he dicho. Y estas oficinas para la prefectura de Kagawa, además, tenían una organización espacial en la que se funden conceptos de la era japonesa Heian con elementos del vocabulario del estilo internacional. Y todo con unos detalles constructivos que están extraordinariamente articulados. Por otra parte, los proyectos de Maekawa, como el Museo de Kamakura del 51 o el bloque de viviendas Harumi en el 57, también revelan esta misma hibridación cultural, este intento de acomodar el estilo de vida, un estilo de vida en parte occidental y en parte japonés. En opinión de Maekawa, tal y como expresa en un texto titulado Pensamientos sobre la civilización en arquitectura del 65, la cultura tradicional japonesa se podía se podía sobrevivir y convertirse en una fuente capaz de compensar los excesos tecnocráticos de Occidente. Es decir, Maekawa apostaba por una hibridación cultural como vía o como esperanza para la renovación de la arquitectura moderna. Todo este proceso de experimentación que he comentado en Maekawa y Tange se produce justo antes de un aparatoso proceso de occidentalización que se producirá al inicio de los años 60 en Japón, de la cultura japonesa y de la economía japonesa, junto con un crecimiento y una urbanización vertiginosas que mostraron una clara falta de planificación urbana, que es algo muy típico de Japón, que las ciudades creciesen casi sin planificación de manera espontánea. Y esto produjo, por supuesto, muchos problemas. Esta falta de planificación urbana hizo que los arquitectos japoneses iniciasen la búsqueda de un nuevo tipo de ciudad, planificada, que encontrará su expresión en las propuestas del grupo que se conoció como metabolistas. El trabajo de Archigram y de Cedric Price es muy cercano al de estos metabolistas japoneses, quienes como reacción a las presiones del hacinamiento en su país empezaron a proponer a final de los años 50, a principios de los 60, megaestructuras muy parecidas a las de Archigram, en las que enchufar distintas cápsulas, megaestructuras de crecimiento y adaptación constantes, donde las células habitables quedaban reducidas a tanques prefabricados que se enganchaban a enormes rascacielos helicoidales. Aquí vemos dos imágenes. En la imagen inferior, la Expo de Osaka, diseñada por los miembros del grupo de Metabolista, y arriba el Fan Palace de Cedric Price. Y vemos, obviamente, la inspiración que tomaron los miembros del grupo Metabolista de la arquitectura de Cedric Price. Aunque, como veremos ahora, también sucedió en dirección contraria. En algunos casos, como este proyecto de la ciudad marina de Kitutake en el 58, estas cápsulas se adherían, cápsulas vivienda, se adherían como lapas a la superficie de grandes cilindros que flotaban en el mar. Estas ciudades marinas de Kitutake parecen incluso más remotas, inaplicables y irrealizables que las megaestructuras de Archigram. De todas formas, este es uno de los primeros proyectos metabolistas, que como veremos ahora fueron matizándose, incluso algunos de ellos terminaron por construirse. El grupo metabolista del que estoy hablando emergió de la organización de la World Design Conference celebrada en Tokio en el 1960. En el 58, durante las reuniones de preparación del Congreso, Noboru Kawazoe sugirió el término metabolismo para denominar al grupo, mientras discutían este primer proyecto de la ciudad marina de Kitutake. Kawazoe había elegido este nombre porque el metabolismo es la función orgánica de intercambio de materia y energía. Es para ellos, es el proceso esencial de la vida, un proceso continuo de desarrollo y de mutación. Querían ver cómo esta idea del cuerpo humano que cambia y que evoluciona puede aplicarse también a la arquitectura. Por eso llamaron al grupo metabolista. En este grupo estaban Sakakura, Kenzo Tange, Maekawa, Kawazoe, Kurokawa, Otaka, Kikutake, Maki, Ekuan y Awazu. De estos, los más conocidos en el contexto internacional son Kenzo Tange, muy conocido, Kurokawa y quizá Maki.
A pesar de los diferentes matices que existían entre los distintos miembros, todos ellos anunciaron sus conceptos urbanos a través de un manifiesto que se tituló Metabolismo 1960, las propuestas para un nuevo urbanismo. En este manifiesto incluían ensayos que estaban ilustrados con esquemas urbanos futuristas. Esta analogía biológica del metabolismo la empleaban para sustituir a la metáfora mecánica que había empleado la arquitectura moderna ortodoxa. Como explicaba Kurokawa, la metáfora del metabolismo era un intento de entender el cambio de la era mecánica a la era de la biodinámica. Ya no era la arquitectura del maquinismo, como la de Le Corbusier, la que defendía Le Corbusier antes de la guerra, sino una arquitectura de la biodinámica. En muchos aspectos, los metabolistas comparten con los miembros del Tinten que vimos en la clase pasada la idea de ciudad como proceso, es decir, como algo que cambia y que crece. Aunque ellos, los metabolistas, lo llevan hacia conceptos más radicales de estructuración urbana. De hecho, algunos de estos arquitectos metabolistas, como Kurokawa, Tange o Maki, fueron invitados a varios encuentros, a varias de las reuniones del Tinten que vimos en la sesión pasada y tenía muy buena relación con algunos de sus miembros. Veamos rápidamente algunos proyectos más de estos metabolistas, como por ejemplo esta ciudad agrícola de Kurokawa, que si la vemos, tanto se parece a las propuestas de Mad Building de Candilis Joseph Booth que vimos la clase pasada, como por ejemplo la de la restauración de la ciudad de Frankfurt. Esta ciudad agrícola tiene una malla ortogonal muy parecida a las propuestas de Mad Building de Candilis Joseph Booth y de los Smithson, y de hecho fue realizada antes que las de ellos e incluso fue compartida por Kurokawa en las reuniones del Tinten donde participaron estos arquitectos. Por tanto, no podemos descartar que tuviese un impacto importante en los proyectos que estaban desarrollando esos arquitectos en su momento. Aquí algunas obras más de Kenzo Tange, como esta embajada en Kuwait o la torre Shizuoka, que vemos de día y de noche, que es como una especie de tronco de árbol al que se adhieren los distintos departamentos. Y también esta interesante casa de Kikutake, la Sky House, que es una especie de reinterpretación corbuseriana en betón brut de la casa tradicional japonesa. En resumen, esos arquitectos metabolistas lo que hacen es plantear nuevos organismos, en primera instancia, enormes organismos a escala urbana, de forma que la brutalista exaltación estructural, tecnológica y agregativa es llevada a la escala de la ciudad, pero finalmente construyen fundamentalmente propuestas aisladas, edificios que pueden ser más o menos interesantes, pero que no llegan ni por asomo a la radicalidad de las propuestas a escala urbana. Bien, y ahora repasaremos, para terminar con los metabolistas, dos últimas contribuciones importantes del grupo. Por una parte, este proyecto para la Bahía de Tokio, realizado en 1960 por Kenzo Tange, que es una de las propuestas metabolistas más divulgadas y que mayor impacto tuvo en el panorama internacional. El proyecto era un plan para la ampliación del centro de la ciudad de Tokio sobre el agua de la bahía. Se basa en una lógica que ya analizamos la semana pasada, por la que los elementos básicos de la ciudad son su infraestructura, es decir, las carreteras, edificios públicos y facilidades de transporte, este eje central que vemos atravesando de lado a lado la bahía, desde el que se despliegan el resto de usos, como por ejemplo los usos residenciales, para los que Kenzo Tange utilizaba esta forma tan propia de la arquitectura, tan evocadora de la arquitectura tradicional japonesa que vemos en la imagen superior derecha. Bien, se trata por tanto de un nuevo modelo urbano de asentamiento que se funde en un organismo unitario a escala urbana en la que desaparece cualquier resto de orden tradicional de la ciudad. Esta infraestructura a escala urbana se llegó a conocer con el nombre, como ya he mencionado en varias ocasiones, de megaestructura.
una serie de elementos que la megaestructura es una serie de elementos fijos y con ciclo de cambio muy largo, por ejemplo, de 100 años o 200 años, que sirven de base para el cambio y el crecimiento del resto de elementos urbanos, que tienen un ciclo de cambio mucho más lento. De hecho, se puede incluso afirmar que este proyecto de Tange, que se realizó, que se presentó en 1960 y apareció en la revista de Archigam de 1964, fue una inspiración crucial para Plugin City que hemos visto antes, con sus raíles y sus cápsulas, etc. Incluso este concepto de megaestructura del que estoy hablando, que es tan generalizado en los años 60 y 70 y tan divulgado, debe su término y definición a un arquitecto japonés, que es el arquitecto japonés Fumihiko Maki. La idea de infraestructura, de megaestructura, indica las múltiples conexiones que había entre el movimiento metabolista y las ideas radicales de Occidente. Conceptos compartidos sobre masificación, movilidad, transformación de la ciudad moderna y esta estrategia común de usar esqueletos a gran escala para acomodar los cambios y las transformaciones y los movimientos urbanos. Según Rainer Banham, la historia de amor entre Archigam y los metabolistas japoneses marca un nuevo tipo de relación entre el este y el oeste. Una competitividad cooperativa que nace del respeto mutuo. Archigam dio a los japoneses una retórica mecánica en detalles y formas tecnológicas que aún no había aparecido en Japón, mientras que los japoneses empujaron a Archigam hacia terrenos formales y conceptuales que nunca podrían haber logrado sin ellos. Sin embargo, hay importantes diferencias entre Archigam y los metabolistas. Los proyectos de Archigam, por ejemplo, se basaban siempre en la impermanencia material, mientras que el metabolismo estaba más bien inspirado en un modelo biomórfico de crecimiento y transformación. Además, la pasión de Archigam por el futuro tecnológico, como ya he explicado, tenía escasa relación con la heroica creencia que sí que tienen los arquitectos metabolistas de revolucionar realmente la estructura social, es decir, de hacer realidad sus proyectos. De todas formas, el movimiento metabolista duró muy poco, igual de poco que Archigam, y la mayoría de arquitectos que habían participado en él montaron después estudios de arquitectura bastante convencionales y tradicionales. Muy pocos conceptos metabolistas se hicieron realidad. Quizás solo este proyecto, la Torre Nagakin, proyectada entre el 71 y el 72 por Kiso Kurokawa, pueda considerarse una aplicación práctica de la idea de ciudad en el espacio y la lógica de agregación de células prefabricadas que estaba presente en las fantasías de Archigam y del grupo metabolista. Es decir, esta es quizá la única aplicación de esta idea de un tronco al que se enchufan diversas cápsulas habitables. Cápsulas como la que vemos en la imagen interior, que eran muy pequeñas, pero que realmente se construyeron, se trajeron montadas y se enchufaron a este núcleo de comunicaciones y de instalaciones. En las presentaciones de los estudiantes analizaremos este proyecto con mayor profundidad. Entonces, aunque los proyectos de Archigam diferían de los metabolistas japoneses, ya que estos últimos, ya que los de los metabolistas eran realmente mucho más arquitectónicos en su composición, porque estaban pensados para construirse, ambos pertenecen, tanto Archigam como los metabolistas, a la categoría de lo que se ha llamado megaestructura, definidas por el propio arquitecto japonés Maki como marcos de gran escala en los que se resuelven algunas de las funciones urbanas, paisajes creados por el ser humano, ya que son construcciones a una escala abismal, como por ejemplo la propuesta de Le Corbusier para Argel. Este collage de Hans Hollein, del portaaviones en el paisaje, hace referencia a esta temática de la megaestructura o del gran edificio que integra varias funciones, pero también, por ejemplo, la Unité. Y quizá otra aplicación práctica de la idea de megaestructura y de las propuestas metabolistas y de la idea de cápsula sea este proyecto llamado Habitat 67 de Moshe Safdie. Pero en definitiva, lo que mostró el movimiento metabolista y Archigam era que las técnicas y los materiales disponibles para la construcción de grandes complejos de viviendas eran mucho más limitados
que los imaginados por estos arquitectos radicales. En realidad, la verdadera innovación de esta época, de los años 60, 70, 80, más bien se dirigió hacia la mejora de la productividad con ayuda de la tecnología, mediante el uso de paneles prefabricados, estructuras modulares de acero, etc. O sea, hacia un lenguaje, hacia una repetición del mismo lenguaje que ya se había asumido por todo el mundo, que no molestaba a nadie, pero ahora construido mediante técnicas más avanzadas que permitía una construcción más económica y más rápida, hacia un lenguaje que no molestase a nadie. Este lenguaje que no molesta a nadie, Kenneth Frampton lo ha conocido o lo ha dado a conocer con el término productivismo o incluso neoproductivismo. Frampton utiliza este ejemplo, este edificio de oficinas, Willis Faber, que es diseñado por Foster en el 71, entre el 71 y el 75, que aunque se supone que se trata, en su opinión, aunque se supone que se trata de un edificio de planta libre, que se supone que debería fomentar la libertad de uso, que está a medio camino entre las torres de oficinas del siglo XX y el gran almacén del siglo XIX, Kenneth Frampton lo entiende más bien desde el punto de vista contrario. Él piensa que esta idea de la oficina libre genera más bien un panorama de orden y control extremo. Pues la oficina libre hace que todos los empleados estén siempre a la vista de todos los demás y a la vista de sus jefes, es decir, continuamente controlados. Y además que no tengan un lugar de descanso. Y además esta idea de control, en opinión de Frampton, se incrementa aún más con la inclusión de un restaurante y una piscina en el propio edificio para el personal, que hace que incluso el ocio y el descanso de los trabajadores se dé en el mismo edificio, es decir, dentro del control de la compañía. Para Frampton, este edificio de Foster, estas oficinas de Willis Faber, que en cierto sentido podemos ver también como una reinterpretación de los rascacielos de vidrio ondulado de Mies de los años 20, toma prestada en cierto modo la imaginería utópica de Archigram, esta excusa de la alta tecnología, pero postula una imagen corporativa de una sociedad hipotéticamente igualitaria y próspera que no es real, mediante este aspecto tan impecable y este interior inmaculado. Es decir, en opinión de Frampton, Foster instrumentaliza las ideas radicales de Archigram, pero no ya para proponer una nueva manera de vivir, sino para legitimar las prácticas corporativas de su tiempo. Es casi como el casi nada miesiano, pero sin un rastro de clasicismo ni de conocimiento disciplinar. Una respuesta a esta pérdida total que se había dado en los 70 de un lenguaje arquitectónico que fuese aceptable para todos. Esto es lo que Frampton ha llamado productivismo, como he dicho, una actitud que sostendría que una arquitectura auténticamente moderna debe ser simplemente una elegante ingeniería, un producto de diseño industrial a gran escala. Los preceptos de este productivismo, que repito, estoy explicando en cierto modo como consecuencia de las utopías tecnológicas de los 60, serían los siguientes. En primer lugar, el cometido del edificio para los productivistas debería alojarse siempre que sea posible en una nave o un hangar sin decoración. Y esta construcción debería quedar tan abierta y flexible como fuese posible, según el modelo ideal de oficina abierta. Además, la adaptabilidad de este volumen se mantendría mediante la inclusión de una red homogénea e integrada de instalaciones, energía, luz, calor y ventilación, de forma que siempre te puedes conectar en diversos puntos del edificio y por tanto puedes modificar su distribución. Esta es una idea también la idea el concepto del anonimato bien equipado de Cedric Price, o también la arquitectura de las 4 ecologías del historiador Rainer Banham. Es decir, el edificio es algo que es un dispositivo que crea un nuevo ambiente en el que se está bien, que se está a una temperatura adecuada, que tiene los servicios necesarios, la luz correcta, etc. Y nada más. Eso sería todo lo que la arquitectura debe hacer para Rainer Banham o para los productivistas. Además, los productivistas tienen siempre la necesidad de articular y expresar tanto la estructura como las instalaciones del edificio, de forma que forman parte de la imagen del edificio.
y también una necesidad de manifestar sin trabas la producción misma, es decir, de expresar todas las partes componentes del edificio. La piel y el esqueleto suelen ser en estos edificios el medio de expresión predominante. Con estas características, entonces, os recomendaría volver a pensar en esas primeras características que hemos visto del grupo Archigram y a preguntarnos si esta visión productivista que predominará en los años 70, 80, 90, en la obra de arquitectos como Foster, Piano, Rogers y algunos otros, que incluso hoy todavía es muy importante, si esta visión productivista tiene algo que ver realmente con aquellas propuestas radicales de Archigram o Cedric Price, que lo que querían era inventar una nueva ciudad y una nueva forma de vida. Y no solo, como harán los productivistas, ratificar la forma de vida existente y rodearla de una capa tecnológicamente refinada. Es decir, cabría preguntarse si estas propuestas de alta tecnología productivistas son realmente fieles a la referencia de Archigram de la que tanto han bebido y de la que tanto hablan. Para terminar, mencionar también que aunque las propuestas radicales de Archigram parecían parte de una lucha contra un régimen capitalista, algunos grupos contemporáneos de los 60, como por ejemplo la Internacional Situacionista, rechazaron su uso de la ironía como arma política. Los situacionistas, de hecho, proponían un abandono total de la preocupación arquitectónica por la belleza en favor de una organización topológica a partir de la participación ciudadana. Es decir, estaban más preocupados por cómo decidir en común cómo son las ciudades y los edificios, más que en inventar nuevas ciudades y nuevos edificios en el papel. Este grupo, los situacionistas y otros, criticaron las ilusiones de Archigram, que habían tratado de luchar contra la sociedad de clases mediante la construcción de fantasías irrealizables que, como he dicho, quedarían solo en el papel. Pero aún así, aunque hoy en día las propuestas de Archigram se ven desde un punto de vista bastante crítico, no debemos infravalorar el impacto que estas propuestas tuvieron en la segunda mitad del siglo XX. Una vez limadas de sus asperezas, envasadas y listas para su consumo, como en los centenares de proyectos de la factoría Norman Foster, que llegó a tener hace unos años incluso hasta 800 empleados. Así que lo dejamos aquí y ahora pasamos a las presentaciones en las que analizaremos la torre Nagakin de los metabolistas japoneses y una propuesta de Archigram junto con el Centro Pompidou de París. Muchas gracias.